vamos a comenzar con el rendimiento puro visto en primer lugar en la clasificación, donde el equipo McLaren consiguió la pole position con Lando Norris, ahí no falló, y también la primera fila de la parrilla, Norris y Piastri. Llegaban a Abu Dhabi con 21 puntos de ventaja sobre Ferrari en ese objetivo por el Mundial de Constructores y comenzaba el fin de semana con todo de cara. Primera fila de la parrilla para los McLaren y con Ferrari. Es verdad que con Carlos Sainz partiendo tercero, pero Charles Leclerc con una penalización de 10 posiciones y quedándose fuera en la Q2 tenía que arrancar desde la decimonovena. Estas fueron los tiempos potenciales de la sesión, donde vemos claramente la superioridad de los monoplazas de Woking. Pues eso, McLaren al frente, Ferrari detrás, y ya Verstappen está cayendo tanto que hasta Hülkenberg le supera. Ese es el nivel, esa es la realidad. Verstappen ya sufre tanto, el Red Bull es tan blando, sobre todo en zona lenta, en curva lenta, que es que hasta Hülkenberg le llega a superar. Es una cosa totalmente increíble. Luego Gasly también cerquita de Verstappen. ¿Quién iba a decir? El Red Bull entre el Longhas y un Alpine. Y Leclerc con problemas, Russell más atrás y toda la parrilla en un segundo, 1,3 o por ahí. Y no había mucho tiempo. Lo bueno, Alonso en P11 a 6 décimas de la cabeza y a esa zona final que por lo menos le metió en la vida. El sector 2 absolutamente horrible, 36-0, la cabeza estaba en 35-7, 3 décimas se dejaba solamente ahí, pues había mucho tiempo perdido. Luego también Fernando Alonso a nivel de vuelta potencial P11 debería haberse quedado fuera de la Q3, pero es que claro, la potencial de Leclerc estaba para ser P7 con solo tiempos de la segunda ronda. Si llega a ir a la Q3, seguramente se hubiera abierto esa posibilidad de pelear por la pole position con alguno de los Ferrari. Eso lo aprovechó Fernando Alonso, que también aprovechó ya en la primera ronda, en la Q1, las malas vueltas de Lewis Hamilton para pasar el primer corte. Claro, y esa es la clave. Alonso pudo estar cerca de eliminarse en Q1 y llegó a la P9 en parrilla. Entonces, lo que viene siendo salvar la situación de manera espectacular y de lo que era a lo que llegó a ser. Es una cosa totalmente increíble. Respecto a los sectores, lo primero que nos tenemos que fijar es cuál es la mayor tasa crítica. Y aquí está en el tercer sector, el tramo final, donde claramente los dos pilotos de McLaren eran los más rápidos, los únicos que consiguieron bajar de 30 segundos en el sector final. También mandaban en el primer sector los dos McLaren seguidos de los dos Ferrari, pero al final ese es un tramo con una sola frenada, que es la de la primera curva, y a partir de ahí es gas a fondo. Y el segundo era el menos relevante porque tenía dos largas rectas y dos fuertes frenadas, no tenía más. Un circuito mutilado. Y cuando mutilas un circuito, resulta que de tener 5 curvas más o 6 curvas más en el primer tramo y en el segundo, esto más o menos estaba entero, y luego la zona final, pues te das cuenta que el primer tramo importa poco, el segundo tramo no importa nada, y lo único que importa son 3 curvas, la 12, 13, 14, y si acaso la 16 en la parte final de la vuelta. Entonces no hay ningún tipo de diferencia. Primera parte de la vuelta, los Mercedes, McLaren, Ferrari al frente, Alonso 17-0, muy bien ahí, pero es que realmente la diferencia que había entre Piastri y Hamilton, que era P1 y P18, son 2 décimas, no hay menos. En el segundo tramo hablábamos de 3 décimas con el doble de tiempo, que es incluso menos importante que el primero, y tenías a Hülkenberg 35-7, que no sé ni cómo estaba ahí 35-7, por delante de Verstappen, de Sainz y Norris, que era una zona tan irrelevante que no iba para ningún lado, y te quedaba todo al final. Ya te que entrabas a McLaren bien, Gasly a una décima, ese 29-8, 29-9 de Piastri, por debajo del 30, que es un ejemplo muy grande de lo que pasó este año. Russell bien, y a partir de ahí Ferrari sufriendo un poquito, Verstappen más y Alonso a una décima, la misma décima que Verstappen. Una zona de 4 curvas muy sencilla, muy directa y que no había para más. Pero gran diferencia entre Alonso y Stroll en ese último sector. Ahí hay manos. Hay manos.
hay manos y ahí es donde estuvo la buena actuación de Alonso. Esto lo quedó fuera, creo, en Q2, en Q1, no recuerdo bien, y Alonso llegó a la Q3 con ese 31. Veías los libres 3, los libres 2, veías, este coche es imposible que llegue a esa situación. Pero llegó y lo alcanzó y al final fue capaz de estar muy, muy bien. Eso es magia. Prácticamente eso es magia. Stroll creo que llegó a la Q2. Pues, Porque en la Q1 hizo mejor vuelta incluso que Fernando Alonso. 5 décimas con un coche que no tenía apoyo. Hostias, una gran vuelta de piloto. Si continuamos, vamos a ver por qué Max Verstappen no estuvo a la altura para ser competitivo en la clasificación a una vuelta. En primer lugar, lo comparamos con Norris en la primera vuelta de la Q3 y al fin y al cabo tampoco hay tantas diferencias entre los rendimientos del McLaren y del Red Bull en el primer intento de la Q3. Es que fíjate, el primer intento de la Q3 no llega a ser el problema de Power Slide en la última curva, que se le fue largo y tuvo incluso levantar. Estaba a 2 décimas por delante. La pole era de Verstappen. Con esa vuelta la pole era de Verstappen. Porque claro, llegaba con más velocidad en la recta y aguantaba muy bien de la 12 a la 14. Y por eso fue lo que le costó al final la vuelta. No llega a tener ese problema, llega a salir bien y llega a colocar bien el coche. Verstappen tenía pole. Por lo Pero que al veo, final no quiero final. Por lo que veo, sobre todo en la parte final, es Norris que está frenando antes de tiempo en la 12 y con eso ya tiene menor velocidad de paso por esa curva. Y luego ya el error de Verstappen en la última curva es lo que le permite a Norris estar por delante. Pero estaba aguantando muy bien en esas curvas lentas el Red Bull, como decías. Sin embargo, llegamos al segundo intento de la Q3. De nuevo, neumático nuevo para todos. Y aquí es cuando ya no tiene rival Lando Norris. Ya Verstappen no está al nivel para pelear por esa pole position. Error en la curva 1, error en la curva 5 y desde ahí a la final ya ni comparar. Más tarde va al gas en la 14 y ese es el problema. Aquí un error tras otro, tras otro, tras otro. No hizo nada bien en esta vuelta y 4 décimas se acabó. Otra de las sorpresas de la clasificación fue la actuación de Lewis Hamilton, que se quedó a las primeras de cambio. En la Q1 no consiguió superar el corte. ¿Qué le ocurrió? Que la primera vuelta ya se quedaba por detrás de la P15, mientras el resto de pilotos mejoraban, y él tuvo un segundo intento con un neumático blando nuevo. Sin embargo, Magnussen, dejándole pasar al comenzar la vuelta lanzada a Lewis Hamilton, se llevó por delante un volardo que acabó debajo del Mercedes y le aguantó toda la vuelta lanzada al piloto británico de Mercedes, que venía, como vemos aquí, 2 décimas mejor que su vuelta anterior hasta la curva 9. Ahora, de ahí en adelante, necesitas esa carga aerodinámica y sobre todo de T12 a T15 se quedó sin grip mecánico, sin grip a media, baja velocidad. No conseguía girar bien el monoplaza y esas 2 décimas se les fuman y finalmente la última curva se le vaya todo el tiempo. Y las gracias de que cogió el volardo hacían de su vuelta rápida en la llegada a la curva 12, porque Magnussen venía en vuelta lenta, se metió por dentro, el otro venía por fuera y acabó cogiendo el volardo y eso es lo que le costó a los 3 décimas. Llegar a tener el volardo la vuelta entera seguramente hubiera abordado en la vuelta 1. En la curva 1, en la curva 5 no llega. Pero hoy venía muy bien, 3 décimas mejor hasta la curva, bueno, 2 décimas hasta la 9. Salía 2 décimas en la 9 y esa zona final, el paso por hotel y la 16, evidentemente con un volardo bajo el coche, Ya pues no el puede ritmo no es ser. el mismo, la carga no es la misma, el paso no es el mismo y acabas pues perdiendo todo lo que has conseguido. Por lo tanto, en condiciones normales, Hamilton hubiera superado la Q1. Y claro, ¿quién hubiera sido el que se hubiera quedado fuera? Fernando Alonso. Fernando Alonso marcó el tiempo de corte, fue P15 en la primera ronda. Y menos mal que ocurrió ese que le apareció el volardo
al Mercedes de Lewis Hamilton para perder al final el tiempo. Lo podemos ver en la comparativa de las dos vueltas entre Hamilton y Fernando Alonso, como Hamilton hasta la T12, hasta la curva 12, esas curvas lentas del tercer sector, venía 4 décimas prácticamente más rápido Tres, que el Aston Martin de Fernando Alonso. tres por delante. Son Pero lo hasta mismo, 4 casi. En tiene la que parte levantar más, superior tiene que... son ya 4. ¿El qué? Son 4 prácticamente, porque cada línea es una décima. Claro, Va pues de eso, 0 a son tres 0,2, líneas. hay 2 líneas y luego hay otra línea por encima, y es que el Pues gap sube por encima de esa línea, se va casi a 4. se va, bueno, si quieres hablarlo, sí, 3,5 décimas en el momento en la curva 12, pero realmente estaba a 3 décimas en la curva 12 entrada y desde ahí ya pierde, se va a cero, porque la curva 12, la 14 es donde tiene el problema, que se encuentra con Magnussen y que es donde tiene que levantar más y tiene que ir más lento, y ahí es donde se le va todo. Pasa de 3 o de 3 y algo, casi 4 a 0. Y luego la parte final de la vuelta, con ese volardo bajo el coche, pues evidentemente el coche no gira. El volardo que nos salvó de tener fuera a Fernando Alonso a las primeras de cambio se habría quedado incluso detrás de su compañero de equipo, porque ahí se eliminaron los dos Williams, se eliminó creo que también los Visa y Hamilton. Sin embargo, Fernando Alonso pasó y fue en una clasificación de menos a más. Siguiente, la referencia con la zona media, con Pierre Gasly en las mejores vueltas de la clasificación entre el piloto de Alpine y el piloto de Aston Martin. ¿Qué es lo que podemos ver por aquí, Chemi? Básicamente que Alonso lleva muy buena velocidad, iba muy rápido en la recta, hasta el punto de ganar casi una décima por cada recta, y que llega a la curva 10 a 0, pero la frenada de la 10, o sea, de la frenada de la 9 y todo el paso por la 12-14 es donde ya le termina de costar, se va a 3 décimas y ahí se acaba toda la vuelta, donde se termina todas sus opciones y no puede ir nada más allá. Ese es el gran punto. Aston Martin tenía velocidad en la recta, Aston Martin iba bastante bien y no tenía ese extra en la parte final de la vuelta. Y por el grip y por la carga que sí tenía el Alpine. Así que en este caso no fue la referencia de la zona media el Aston Martin, y para ver claramente la diferencia que hay entre el monoplaza verde y la cabeza podemos ver la comparativa con Lando Norris. Sí, esto es la mejor manera de poder expresar dónde están los problemas y se ve muy claro en la curva 6, que es está denotado con el punto 2, que hay de 0,1 a 0,4, son casi 3 décimas que pierde, pero luego recupera más en la salida de la curva, y luego el paso por la 9 y la entrada en la 13-14. Es lo que podemos saber. En el momento en el que el Aston Martin consiga más velocidad a baja en curva lenta, ese coche va a ir muy bien. Ese coche va a poder ser competitivo. Hasta ahora es imposible. Es imposible porque no está a la altura ni de McLaren ni de nadie. Por esos problemas en curva lenta. Y sobre todo con un rueda nueva, cuando le pones rueda usada y cuando le quites ese extra de grip que es capaz de tapar, o ese problema de grip que es capaz de tapar el extra de grip del neumático, es cuando Aston Martin es capaz de ir. Y aquí se vio. Por lo menos nos quedamos ya lejos de esos problemas que tuvo en Interlagos y todo lo que pasó más allá. Las últimas semanas que parecía que esto se había acabado, pero fue capaz de poder ser competitivo otra vez. Eso fue lo que vimos respecto al rendimiento, a la clasificación de Fernando Alonso, que nos sorprendió con una gran Q3, entrando entre los 10 primeros. Podéis darle a like si os está gustando el programa, si os gusta el vídeo, dejadnos en comentarios vuestra opinión, si os sorprendió que llegara Fernando Alonso a la Q3 en la clasificación de Abu Dhabi. Y vamos a ver uno de los puntos claves por aquí de lo que ocurrió este fin de semana. McLaren voló a una vuelta, no tuvo realmente rival, y una de las claves está en las configuraciones por las que optaron cada uno de los equipos, y en específico vamos a adentrarnos en las diferentes alas que colocaron los equipos de cabeza. Lo que podemos ver en esta imagen es que hay alas traseras de mayor carga, como por ejemplo la del McLaren, y otras de menor, como se nota bastante en el ejemplo de Mercedes.
pero se veía diferentes configuraciones. Mayor carga, ibas a ir con mejor paso en T1, en T9 y en el tercer sector, que es realmente donde se hace el tiempo. Menor carga, buscabas unas configuraciones para intentar adelantar y ganar posiciones posteriormente en carrera. Respecto a las vueltas potenciales, se queda muy marcado también cómo se quedan ordenados cómo generaban carga cada uno de los monoplazas. Al frente los McLaren con alas de mayor carga. Lo vemos también, Lando Norris es el más lento en la trampa de velocidad entre los 9 pilotos más rápidos de la parrilla. Luego está Sainz con una carga similar, con una velocidad a final de recta similar a Oscar Piastri. También Charles Leclerc, que no hizo vueltas en la Q3, pero sí que estaba en el top 9 de mejores vueltas potenciales. Tiene la misma velocidad a final de recta que Piastri y que su compañero de equipo, por lo tanto configuraciones similares. Y quienes van más descargados, los Red Bull, alcanzando un montón de velocidad, y también Nico Hülkenberg con el Haas, porque ya en la zona media, una zona muy igualada, se generaban más diferencias cuanta más velocidad en recta tenías, generando una carga similar a tus rivales, pero tú la generabas por medio del suelo en vez de los alerones, como a lo mejor era lo que les hacía falta a Stake o a Williams para tener suficiente paso por las curvas. El tener mayor carga aerodinámica permitía ser más competitivo en el tercer sector, y se ve muy claro, como habíamos visto anteriormente en el caso de los McLaren, que son los únicos que bajan de los 30 segundos en ese tramo tan importante de Yas Marina. Si nos fijamos en las velocidades de paso por las curvas más representativas, vemos como en la curva 1, una curva de unos 160 km por hora a 170 km por hora de velocidad mínima, los más competitivos fueron los McLaren, los que más carga generaban. Estamos hablando de unas velocidades donde ya afecta la carga aerodinámica y es una curva media de 90 grados, y al frente están los McLaren seguidos de los Ferrari, luego Verstappen igualado con los Mercedes, que iban más descargados. Esto es en la comparativa entre los equipos de cabeza. Para la curva 9, un poco más rápida que de velocidad mínima que esa primera curva de Yas Marina, vemos de nuevo a los McLaren al frente. Aquí se les acerca bastante Leclerc y Max Verstappen, y los que se quedan más descolgados son Russell y Checo Pérez, dos pilotos que llegaron a la Q3, y sorprende también que Russell fuera el mejor Mercedes en la clasificación, pero le faltara esos 3 km por hora respecto a su compañero de equipo, o 5 km por hora en relación a Norris o a Charles Leclerc. Lo que demuestra que claramente George Russell iba más descargado. Y ya en las curvas de la parte final del circuito, aquí a menor velocidad, bajamos de los 150 km por hora, actúa menos la carga aerodinámica, actúa más el agarre mecánico, y se iguala todo mucho más, con Russell siendo de los más rápidos, con esa facilidad de giro del Mercedes, seguido a 1 km por hora por Leclerc y Verstappen. Pero aquí todos están, el top 5 está mucho más apretado, mucho más igualado. Y donde se ven claramente las diferencias según la carga aerodinámica que colocaban es a final de recta, es antes de la frenada de la curva 6, donde Checo Pérez es el más rápido, el más descargado, seguido por Verstappen y también uno de los Mercedes, Lewis Hamilton, que ya veíamos en las alas que iba con un ala más plana que los Ferrari y los McLaren, que son los más lentos entre estos pilotos de la cabeza. Muy importante esto en la configuración que se cogió aquí. No sé si tenemos por ahí la comparativa de la quali, pero la diferencia entre el McLaren y Ferrari fue menos, y sobre todo los problemas de Red Bull se debieron muchísimo a la menor a la que habían puesto. Era un coche muy rápido, demasiado,
Y claro, eso se notaba mucho en la zona central y sobre todo, bueno, más que la central, la final, de la 12 a la 16, que era donde más te dejabas porque no tienes ala y no tienes apoyo. Así fue como se desarrolló finalmente la clasificación. Podemos ver las vueltas rápidas generales y la parrilla de salida que dejó para la carrera del domingo. La primera fila para los McLaren, todo de cara para ellos. Tercero partía Carlos Sainz. Cuarto Verstappen por la penalización de 3 posiciones a Nico Hülkenberg. Quinto Gasly, sexto Russell, séptimo caía ahí Hülkenberg. Y por lo tanto ya empezaba también todo un poco de cara para Alpine para mantener esa sexta posición en la clasificación por equipos. Y completaban el top 10 Fernando Alonso, que quedó delante de Valtteri Bottas y de Checo Pérez. A remontar y fuera de posición Hamilton, Leclerc y luego el pobre rendimiento a una vuelta en esta última carrera de los Williams, que estaban también en las últimas posiciones. Pues un problema y detrás, la remolque. Si os ha gustado el análisis que hemos hecho de la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi, dadnos un like, compartirlo y dejad en comentarios lo que opináis. No os olvidéis de seguirnos en @ThePerformanceF1, donde iremos anunciando todos los vídeos que hagamos y las entrevistas que se vienen, porque ahora ha parado la Fórmula 1, pero nosotros no vamos a descansar.